De 1950 a 2020, el mundo vivió el mayor crecimiento material e inmaterial de la historia. Nunca antes se creció tanto en tan poco tiempo, generando patrimonio material e inmaterial. En esos 70 años fue más que todo el resto de la historia humana sumada, y la absoluta vasta mayoría de las personas no logra entender eso. Nunca habíamos sacado a tanta gente de la miseria y el hambre, ni creado tanta tecnología, empleo y propiedad como en ese periodo. Entiende bien que no estoy diciendo que fue un periodo perfecto y que la pobreza y el hambre fueron absolutamente erradicadas. Y tampoco estoy diciendo que esa creación de riqueza fue igualitaria o justa en todo el mundo. No, lo que digo es que pese a esas diferencias, imperfecciones e injusticias, aún así fue la etapa de mayor crecimiento y distribución de riqueza en la humanidad. Desde la Revolución Industrial ya teníamos un ascenso económico e intelectual. La cuarta singularidad tecnológica, que para quien no sepa qué son las singularidades tecnológicas, son 4 tecnologías clave o tecnologías cuello de botella que han cambiado a la humanidad en los últimos 200 a 300.000 años. Pero desde la Revolución Industrial, que fue la última, todo esto explotó. Y comenzamos esta impresionante fase ascendente, con décadas de estancamiento o incluso de retroceso, pero nunca de retroceso, que superara la fase de expansión anterior. Sería como decir que desde 1800 habríamos dado 3 pasos hacia adelante y a veces un paso hacia atrás, para luego dar otros 3 pasos hacia adelante de nuevo. Desde 1950 avanzamos más que esos 3 pasos en 220 años. Pasamos de barcos a vela, que fue el estándar de navegación por miles y miles de años, a aviones, e incluso llegamos a pisar fuera del planeta. Producimos suficiente comida para alimentar a toda la humanidad varias veces. Sé que dirán que aún hay hambre en el mundo, y es cierto, pero no es por producción, sino por distribución, política, almacenamiento, desperdicio, logística y otros problemas. Actualmente, la producción de alimentos es suficiente para abastecer con holgura a toda la humanidad, algo inédito y revolucionario en la historia. Ya veníamos siguiendo ese camino, pero como dije, todo eso explotó aún más a partir de 1950. Esto hizo que la humanidad se volviera algo soberbia, arrogante, creyendo que ese crecimiento sería infinito y permanente, y por eso lo veía como algo normal, sin entender que en realidad fue una anomalía que tal vez, en el peor de los casos, podría estar terminando, de hecho, peor aún. Hay pero mucha gente, incluso que hasta celebra el fin de este periodo, celebrando que las fuerzas que crearon este ambiente estén empezando a colapsar. Por hinchada, analfabetismo geopolítico, histórico o un odio ciego y obsesivo que resulta autodestructivo. Pero ¿cuáles fueron esas fuerzas? De las 3 fuerzas, 2 todavía existen hoy, aunque están a punto de terminar, pero una tercera ya fue la primera de esas fuerzas. Fue el establecimiento del libre comercio marítimo global, la segunda fue la estabilización euroasiática y la tercera, la sacralidad de las fronteras nacionales. La primera, que fue ese establecimiento comercial marítimo global, fue fundamental. Fue un efecto directo de Bretton Woods y de la Marina de los Estados Unidos, garantizando el funcionamiento de las rutas navales. Es la base de todo. Porque ahora, entonces todas las naciones, a partir de ese momento, después de la Segunda Guerra Mundial, que tuvieran acceso a los mares, podrían comerciar con todas las demás naciones. Ya no se permitirían bloqueos navales totales como antes, solo algunos a puertos bajo parámetros legales enfocados en el ingreso o salida de armas. Pero fuera de eso, bloqueos que involucraran alimentos, medicinas, maquinaria y otras cosas que no tuvieran fines militares, no estaría permitido bloquear. La piratería también, como en el siglo XIX, también estaría prohibida. La segunda fuerza, la estabilización euroasiática, se debió a la Unión Soviética, que usó una mano de hierro muy pesada. Recuerda, el mundo no es como queremos, sino como es. Aún así, generó un efecto positivo, la estabilización regional. Porque mira, por siglos y siglos, esos países de Asia Central y parte de Medio Oriente e incluso parte de Europa Oriental nunca habían tenido un mínimo de gobiernos estables. La Unión Soviética construyó infraestructura como puertos, aeropuertos, carreteras, hospitales, escuelas y promovió la educación gratuita universal.
erradicando el analfabetismo en pueblos que en muchos casos aún estaban divididos en tribus y clanes. Y además de eso, principalmente crearon instituciones burocráticas que organizaron y pudieron finalmente llevar una noción de Estado moderno a esos pueblos, de los cuales muchos nunca habían tenido estados y gobiernos funcionales. Eso trajo estabilidad. Incluso tras la caída de la Unión Soviética en los 90, esos países ya tenían infraestructura y organización política suficiente para evitar el colapso. Tras la caída de la Unión Soviética y su herencia estatal, regresaron a sociedades de clanes y tribus. Aprovecharon bien la globalización posguerra fría y se enriquecieron mucho. No justifico el autoritarismo, solo acepto que así pasó. Pudo ser distinto, pero no fue. No tiene caso discutir historias alternativas, solo aceptar que fue así y generó efectos positivos, aunque fuera por medios malos. Luego está la tercera fuerza, la sacralidad de las fronteras. La Segunda Guerra Mundial fue tan traumática que quienes participaron se aseguraron de que no se repitiera algo así. Después de 70 años ese sentimiento desapareció. Es triste ver a personas celebrar guerras por anexión o violaciones de fronteras, sin entender el trauma que esa guerra causó en quienes la vivieron. Porque todos esos países, incluso con grandes rivalidades geopolíticas e ideológicas, a veces hasta con odio mutuo, intentaron de todas las formas garantizar que las guerras por anexión territorial y conquista no serían más aceptadas en el mundo moderno, de ninguna manera. Claro que eso no impidió que hubiera guerras en los años siguientes, pero, y esto es muy importante, pero muy importante para que lo entiendas, no eran guerras por anexión territorial y conquistas. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, las guerras ya no buscan adquirir territorio como antes, sino que tienen otros motivos. O tendrían que actuar en vacíos legales complejos que no serían conquistas, como en la guerra de Vietnam o Corea, que no fueron guerras de conquista, porque en realidad no era un país invadiendo a otro, sino uno solo dividido que ahora se reunía. O si un país invadía al otro, lo haría solo con respaldo internacional y no para conquistarlo, sino para castigar a su liderazgo. Por una razón que, de nuevo, no estoy diciendo que fuera justo o que fuera legítimo. Pero la guerra por anexión territorial pasó a ser, digamos, una línea roja en la aceptación de las guerras. Se permitían y condenaban guerras por otras razones, pero no por conquista, por lo que las fronteras eran vistas como sagradas internacionalmente. No importaba si era una democracia o una dictadura, no se tocaba la frontera de otro país. Quedaba mal, de hecho, quedaba tan mal que hasta los aliados del país agresor terminaban abandonándolo y criticándolo. Como quedó claro cuando Irak invadió Kuwait y casi todo el mundo condenó a los iraquíes e incluso quienes no los condenaron no manifestaron apoyo. Entonces fíjate que teníamos un océano abierto y resguardado para el comercio, un continente interior pacificado y organizado para la producción, y un mapa político estable que brindaba seguridad para invertir y planear el futuro. Al final de cuentas, ahora nadie necesitaba gastar casi toda su economía en la preocupación de una invasión externa. Como mencioné, esa tercera fuerza fue colectiva, originada por el trauma de la Segunda Guerra Mundial y liderada por Estados Unidos. Muchos no entienden algo sobre Estados Unidos, especialmente los fanboys que se emocionan al ver un F-22. La verdadera fuerza de ese país no fue su tecnología ni sus fuerzas armadas, sino otra cosa, la principal fuerza de los Estados Unidos. Fue su ideología, cultura y lo que representaban como nuevo mundo. Tuvieron mucho más éxito en sumar países a su lado con dinero y valores ideológicos que con su marina y ejército. Claro que eso cambió bastante desde entonces, porque ellos cambiaron, pero entiende que hasta los años 90 o por lo menos los años 2000 era así. Ellos representaban un punto de ruptura con un viejo mundo, un mundo que antes se basaba en imperialismo y conquista, así que los estadounidenses ahora representaban pragmatismo y libertad nacional. Mira que no estoy diciendo que ellos eran eso en sí mismos, ni que no cometieron errores. Al final de cuentas, si sigues el canal, vas a ver que cometieron muchos errores, pero entiende que eso era lo que ellos representaban. Nuevos valores simbólicos en las relaciones internacionales.
Eso fue una herramienta útil para atraer a más amigos de su lado que del soviético, lo que también ayudó a su victoria en la Guerra Fría. Las guerras que librarían los estadounidenses serían distintas a las de las potencias imperiales del siglo XIX y XX, porque no eran guerras de conquista, eran guerras que tenían otros argumentos, otras motivaciones, pero no era la conquista bruta, así que era una ruptura con esas antiguas fuerzas imperiales. Está claro que el imperialismo no terminó, pero se renovó. Lo que terminó fue la forma tradicional de imperio. Ya no se trataba de la conquista territorial y la sumisión de pueblos, se trataba de un imperialismo de mercado que buscaba conquistar corazones, mentes y principalmente el bolsillo. Quieras o no, aunque no sea lo ideal, al menos era algo menos peor que las violentas guerras de conquista del pasado. Sí, quieras o no, es un progreso porque el mundo no es ideal, pero al menos será menos peor. Entonces esa estructura global que vimos que hizo este mundo como lo conocemos hoy fue diseñada por los Estados Unidos. Y eso benefició a todos, pero obviamente los benefició aún más a ellos. En 2000 llegamos a un punto clave y en 2001 el mundo cambió hasta lo que es hoy. Eso no es bueno, porque en 2001 Estados Unidos sufrió el mayor atentado terrorista y casi todos compartieron su dolor, incluso rivales. El apoyo a la invasión de Estados Unidos en Afganistán fue casi unánime. ¿Así está bien? Sin embargo, eso tuvo dos efectos muy negativos. El primero es que los estadounidenses, por primera vez, se sintieron vulnerables y por lo tanto reaccionaron de forma exagerada. Y en segundo lugar, que Washington interpretó erróneamente esto como un cheque en blanco para hacer lo que quisiera. Con base en eso, en 2003 invadió Irak y a diferencia de Afganistán, hubo una condena casi global. Aquí estuvo el problema, porque a diferencia de la invasión a Afganistán, la invasión a Irak no tuvo apoyo internacional ni fue respaldada por la legislación internacional. Los estadounidenses literalmente pasaron por encima de la ley e invadieron Irak, y lo que pasó es que no resultó en nada. Los países, como mucho, condenaron la invasión, pero no hicieron nada, y tampoco tenían cómo hacerlo. Al fin y al cabo, Estados Unidos era la mayor economía del mundo y la mayor fuerza militar del planeta. Nadie podía hacer nada ni se atrevía a sancionarlos. Y aquí entra un punto que, por más que seas anti cualquier otro país, quieras o no, tienes que poner algo en tu mente. Y eso significó una cosa. Quien quisiera invadir otro país, siempre y cuando tuviera suficiente fuerza militar y una economía globalmente acoplada, muy conectada con otros países, podría hacer lo mismo y saldría impune. Eso enseñaron los estadounidenses. Algunos argumentarán absurdos y cosas horribles, como que Irak era dictadura y no tenía soberanía. Pero eso es tonto, muy tonto, porque el concepto de soberanía no tiene nada que ver con el tipo de régimen político del país. Absolutamente nada. Ser una democracia no da más legitimidad ni soberanía a un país. No es la dictadura ni la democracia lo que define la soberanía. Eso es infantil, dicho por personas deshonestas que intentan justificar lo injustificable, porque la soberanía la define la sacralidad de las fronteras mencionada antes. Solo se puede intervenir en un país con aprobación internacional. Recuerda eso. Entonces, la escuela. Bush sí dio el pretexto para que Putin invadiera Georgia en 2008 y después Ucrania en 2022. No justifico a Rusia, eso nos enseñó la invasión a Irak. Puedes invadir y salir impune si eres lo bastante fuerte para evitar represalias. No tienes que estar de acuerdo ni que te gusten los rusos, solo entender en qué se basaron. Y desafortunadamente tenían razón, porque los efectos en Ucrania demostraron exactamente eso. La sacralidad de las fronteras que formó el mundo actual entró en crisis en 2003 y los rusos la enterraron en 2022. Pero entonces recuerdas que mencioné antes que todo el planeta, todo el mundo, se benefició de esas fuerzas que provocaron esa globalización. Obviamente, unos más que otros, pero definitivamente, en algún grado, todos. Con el tiempo, otros países también se adaptaron muy bien a esta nueva estructura global. También que ni los ingenieros de esa estructura en Estados Unidos lograron resultados como esos países. Un ejemplo de esto es Corea del Sur y Singapur. Fue entonces cuando se detuvieron y pensaron, todos están ganando a costa mía. No es justo, aunque ellos hayan sido los grandes beneficiarios de esa estructura por mucho tiempo. Entonces empezaron a ver que los otros países se estaban aprovechando de ellos y la elección y el comportamiento de Donald Trump es una señal de eso.
decidieron que no era justo financiar la globalización que crearon. Entonces retroceden a lo que les interesa, las Américas, el Ártico y el Pacífico. Eso está bien. Eso afectaría negativamente al sistema global, pero sería manejable. Algunos países podrían asumir parte de esa responsabilidad. Pero el problema fue que los estadounidenses, ahora, entonces, están actuando de la misma manera que los imperios del siglo XIX, queriendo anexar por la fuerza militar y queriendo condicionar quién comercia con quién. Y ese es un problema porque eso va en contra de las columnas del propio edificio de poder levantado por los mismos estadounidenses. Amenazar a Dinamarca con tomar Groenlandia y decidir con quién comercia Venezuela. Practicar bloqueos comerciales y piratería contra barcos que no estaban transportando armas. Va en contra de todo aquello que hizo de Estados Unidos la potencia que es. Esto no significa apoyar a la dictadura venezolana, pese a lo que algunos digan. Esto es mostrar cómo Estados Unidos está actuando de una manera que ellos mismos habrían condenado hace 20 o 30 años. Trump actúa como ese niño que compró el balón y ahora quiere terminar el juego porque sus compañeros juegan mejor que él. Estados Unidos no apoyaba la globalización por altruismo, sino porque controlaban las reglas, rutas, dinero y seguridad. Así, Estados Unidos obtenía previsibilidad, acceso preferencial, influencia política y poder estructural. Sin embargo, al desmontar el sistema, destruyes tu retorno de inversión. El poder estadounidense siempre funcionó mejor primero con seducción, luego con presión y solo entonces con fuerza militar como último recurso. Pero cuando Estados Unidos recurre a amenazas, bloqueo naval y coerción, desperdicia su capital político. Están desmoronando la propia estructura de poder que los hizo ser la principal potencia. Las élites piensan, si no obedezco hoy a Estados Unidos, mañana seré el siguiente objetivo. Y eso inevitablemente va a generar más diversificación de socios, búsquedas de alternativas al dólar y alianzas defensivas contra los propios Estados Unidos. A mediano y largo plazo hay menos control estadounidense, no más. Entonces, lo que ellos y quienes aplauden esto no se han dado cuenta es que esto será un tiro en el propio pie. Porque la hegemonía estadounidense se construyó basada en esa relación de confianza y en la defensa de valores. El mundo usaba el dólar no solo porque estaba obligado, sino porque confiaba en que era una moneda estable y neutral. El mundo aceptaba el liderazgo estadounidense porque confiaba en que ellos garantizarían las fronteras y el comercio. Eso va a impulsar al mundo a buscar alternativas y acelerar el fin del dólar como reserva mundial. Y eso, con el tiempo, solo va a empujar a Europa, Asia y el sur global a crear sus propios sistemas, lejos de Estados Unidos. El mayor riesgo para Estados Unidos ahora es que el mundo note que ya no lo necesita, y entonces será tarde. Quienes celebran las acciones de Estados Unidos contra Venezuela pensando que liberarán al país, deberían reconsiderarlo. Algo que siempre trato de dejar claro aquí en el canal es que en geopolítica lo que determina todo son la acción, la reacción y los precedentes. Hoy celebran la postura de Estados Unidos hacia Venezuela, viendo a Venezuela como un gobierno de izquierda y a Estados Unidos como uno de derecha, pero les adelanto que no están de derecha. Pero en el futuro, si cambia la estructura de gobierno en Estados Unidos y llega un gobierno de izquierda, ¿quién va a impedirles que hagan eso contra un gobierno de derecha? Nadie lo garantiza. Ese es el problema, la imprevisibilidad e inestabilidad. Bueno, gente, tenemos dos escenarios probables, uno muy malo y otro menos malo, aunque ninguno es ideal. Lo mejor sería que nada de esto ocurriera, pero aquí estamos. Y en el primer escenario, Estados Unidos opta por retirarse centrándose en sus intereses, el hemisferio occidental, el Ártico y el Pacífico. Por hemisferio occidental me refiero a todas las Américas. Y mantiene esa postura extremadamente agresiva, revitalizando los antiguos imperios como vimos antes de la Segunda Guerra Mundial. Y eso va a ser bastante malo porque va a elevar el precio de la comida, va a elevar el precio de la energía. Si te gustan los productos industrializados y tecnológicos, olvídalo. Serán casi inaccesibles y todos se verán afectados. No es un escenario bueno, pero tenemos el segundo escenario que, de nuevo, no es el escenario ideal, pero es un escenario que, bueno, se puede sobrellevar, que es un escenario donde Estados Unidos hace eso, se retrae. Pero la propia comunidad internacional no solo rechaza esa postura más agresiva de Estados Unidos, como que los aísla y les da un sacudón, pero mantiene, y eso es importante. En caso de que suceda, mantiene ese circuito de economía global, esa economía interconectada, funcionando.
La comunidad internacional ahora asume la responsabilidad con pequeños liderazgos regionales, tomando un papel protagónico en su entorno y haciendo que esa economía global ahora esté tan madura y tan desarrollada que ya estaría caminando por sí sola. Sin la necesidad de un gran policía global para hacerla funcionar, sería el escenario ideal, porque en ese caso, Estados Unidos acabaría dándose cuenta de que incluso correrían el riesgo de quedar aislados por completo. Y eventualmente intentarían reintegrarse de nuevo, porque se darían cuenta de que el costo político de alejarse no salió como lo habían planeado, y entonces acabarían regresando gradualmente. Pero ahora ya no tendrían un papel tan importante, porque ahora esa economía mundial estaría avanzando por sí sola y ni nosotros sentiríamos tanto el efecto en esas circunstancias. Esperemos que si llegamos a esa situación sea el mejor escenario posible. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Comparte el video con todos los que conozcas para ayudar al canal Geopolítica Mundial a seguir creciendo. Al fin y al cabo, YouTube prácticamente ignora este canal. Él lo oculta, lo esconde, por eso es clave que compartas este canal. Si te interesa geopolítica mundial, considera hacerte miembro. Tendrás acceso anticipado a estos videos como el que ves ahora y también a videos exclusivos más técnicos y especializados. Y están dirigidos únicamente al público que paga, que es responsable del 90% de los ingresos del canal. Gracias a los miembros, Geopolítica Mundial existe. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Hasta el próximo video.